Empezamos nuestra tercera y última etapa de la ruta interior, en el convento de Santa Isabel la Real. Para ello, abandonamos el mirador de San Nicolás y retornamos a través del Camino Nuevo, que enlaza directamente con la calle Santa Isabel la Real. Es donde encontraremos el convento, no sin antes realizar una parada en la placeta del Cristo de las Azucenas, conocida también como el Huerto del Carlos o Plaza de Santa Isabel la Real. Esta plaza tiene una rica historia que se remonta al antiguo Imperio Romano, en el siglo I de nuestra era. Aunque bien es cierto que unos siglos atrás, entre el siglo VII y el I a.C., los íberos lo utilizaron como necrópolis. El uso de este espacio abierto en la etapa romana fue la construcción de un foro que servía de punto de encuentro de la ciudadanía de la época y donde se erigieron distintos edificios administrativos. En el siglo XI, en el lugar que hoy ocupa la plaza, se situaron los jardines del mítico palacio del rey Badis. Posteriormente, en el siglo XV, el palacio fue reedificado y ocupado por la reina Aixa, madre de Boabdil y esposa del sultán Muley Akzen. Con la llegada de los reyes católicos, la reina Isabel fundó el convento de Santa Isabel la Real, en gran parte por la importancia simbólica del sitio. La orden ocupó el edificio en 1504 y hasta la desamortización de Mendizábal en 1835, disfrutó en exclusiva de la magnífica y fértil huerta. Esta estaba rodeada de tapiales y cipreses. Tenía una gran alberca cerca del aljibe del rey. De este mismo aljibe, salía un gran canal que cruzaba el huerto, y que mediante pequeñas acequias distribuían el agua por todos los rincones. Estaba rodeado de árboles frutales de todo tipo, y con la llegada de la primavera su visión era un disfrute para los sentidos. A muchos le extrañará que la placeta se llame Cristo de las Azucenas, si no hay Cristo ni hay na, por utilizar otra típica expresión granaína. Y además lejos del Cristo de piedra, que hay frente a la iglesia de San Miguel Bajo. La explicación es bien sencilla. Se debe a que el hortelano de la huerta de Santa Isabel la Real puso en uno de los laterales del huerto un cuadro que representa al Señor y un ramo de azucenas, cuyas flores se dice que brotaron después de marchitas. En torno a esta cristianización de un espacio musulmán, se fue creando un cierto fervor popular. Se construyó para el cuadro una hornacina y se le añadió un farolillo. En 1811, con la invasión napoleónica, los franceses destruyeron la ermita. El huerto, sin embargo, se siguió trabajando hasta la segunda mitad del siglo XX. Precisamente el sobrenombre de El Huerto del Carlos se debe al hijo de los porteros que custodiaban el convento a principios del siglo XX y que se dedicaban a cuidarlo. A decir de los que lo conocieron, el huerto era un verdadero vergel. El declive del Huerto del Carlos empezó en la década de los años 70 del pasado siglo. El ayuntamiento, como propietario del solar, adquirió las pocas viviendas que lo rodeaban. Los niños del barrio lo ocuparon para sus juegos durante un tiempo. En los años 80 comenzó la especulación inmobiliaria y con ella los primeros intentos de construcción. Pero estos chocaron frontalmente con la historia que había bajo sus pies. Por lo que durante un tiempo, el huerto se vio olvidado y utilizado como vertedero. El solar sufrió una pequeña transformación en los años 90, cuando se intentó adecentar como plaza pública, pero el lavado de cara duró poco. Afortunadamente, a finales de los 90, se hizo un estudio serio y exhaustivo de los restos arqueológicos del subsuelo. Y se pudo comprobar que no solo había huellas árabes, sino también íberas y romanas. El Huerto del Carlos debe su imagen actual a las reformas hechas a partir del año 2000. En la primera de ellas, se procedió a construir un aparcamiento subterráneo y se consolidó un paño de muralla cirí, situado sobre restos íberos. Esta se dejó a la vista bajo una plancha de metacrilato. Sin embargo, la plaza sufrió muchos actos de vandalismo, y en la última reforma se procedió a cubrir la muralla, al no asumir ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía su conservación. Hoy la plaza es una muestra ecléctica de cosas. Tiene un parque infantil, un parque para perros, 2 fuentes ornamentales, árboles, alumbrado, bancos, etc. En el nuevo proyecto de remodelación se contempla dotarla de zonas deportivas. Pero, en mi opinión, ni un ápice del paraíso que fue. Eso sí, nadie nos podrá privarnos de la visión de una maravillosa puesta de sol, con la Torre de la Vela al fondo. Llegamos al monasterio de Santa Isabel la Real, que ocupa una extensión de 6.500 metros cuadrados, en la que hay diferenciados varios espacios. Por un lado el convento y la iglesia, por otro, la zona conventual,
que tiene como centro un precioso claustro monumental a cuyos lados se sitúan las zonas de clausura. Lo primero que podemos admirar cuando nos acercamos a visitar el monasterio es su disposición en forma de L. Cuenta con 2 portadas. Una es la puerta reglar, de sencillo diseño que da acceso al convento. La otra portada es la de la iglesia, en la que estuvo trabajando en el siglo XVI Enrique Gas. Se presenta en un bello arco sobre el cual se ven los símbolos de los reyes católicos. Encima hay 3 hornacinas sin imágenes, y a ambos lados se levantan desde el suelo elegantes pináculos. A la izquierda de esta portada se encuentra la torre campanario, que es de planta cuadrada y construida en ladrillo. Originalmente, se pensó instalar este convento en la Alhambra, pero después de varios avatares, se decidió 3 años más tarde que se construyera sobre parte de los terrenos del Palacio de Dar al-Horra. La iglesia es de estilo mudéjar, levantada bajo la advocación de Santa Isabel de Hungría. Está formada por una única nave de planta rectangular, con capilla mayor separada por un arco toral apuntado y cubierta por artesonados de madera, de una belleza excepcional. El convento está centrado por un monumental claustro, compuesto por un patio porticado de planta cuadrada. Cada uno de los lados mide 21 metros de largo. Cada planta cuenta con 7 arcos sobre columnas de orden toscano. Entre los arcos se encuentran círculos con nombres de santos, iniciales de los reyes católicos, y las fechas de 1574 y 1592, que hacen referencia al periodo durante el cual se construye el claustro. Está dividido en 2 plantas en las que se distribuyen las dependencias comunitarias. En el piso inferior se encuentran la sala capitular, refectorio y la cocina. Mientras que en la planta superior se disponen los locutorios y los dormitorios. Visitamos a continuación el Palacio de Dar al-Horra, que se encuentra situado detrás del convento y enfrente de la muralla zirí. Se levantó en el siglo XIV sobre el palacio zirí anterior, del siglo XI. Fue primera residencia del fundador de la dinastía nazarí, Muhammad I, antes de trasladarse al monte de la Sabica. Fue llamado así por haber sido la residencia oficial de Aixa la Horra, mujer de Muley Hacen y madre del último emir granadino, Boabdil. Tras la conquista fue cedido por los reyes católicos a Hernando de Zafra, quien lo convirtió en su residencia. En Dar al-Horra se firmaron en 1493 diversos acuerdos con la nobleza mudéjar granadina, a la que se convenció para que pasara, con su depuesto emir, a Marruecos. La sultana Aixa, conocida también como Al-Hurra, la honesta, madre de Boabdil y esposa del sultán Muley Hacen, se sintió relegada y rechazada por su esposo cuando éste se enamoró de una esclava cristiana, Isabel de Solís, y la convirtió en su segunda esposa tomando el nombre de Zoraida. Temerosa de que su hijo pudiera dejar de ser el sucesor en el trono debido a la nueva relación del sultán, se refugió en esta mansión del Albaicín. Desde allí, cada día observaba los palacios de la Alhambra, urdiendo conspiraciones para recuperar su poder perdido en la Fortaleza Roja. Aixa se alió con los abencerrajes, eternos enemigos de Muley Hacen, para participar en una conspiración que le destronara a favor de su hijo. Esto derivó en una serie de conflictos y luchas de poder que debilitaron aún más el reino nazarí y que supondría su caída. Después de la rendición de Granada en 1492, los reyes católicos permitieron a Boabdil exiliarse en la Alpujarra, pero poco tiempo después, es obligado a abandonar definitivamente la península, finalizando su vida en Fez, donde murió en 1533. Según la leyenda, cuando iban camino de las Alpujarras, Boabdil volvió la vista atrás llorando, para contemplar Granada por última vez, y Aixa le dijo: «Llora como una mujer lo que no supiste defender como un hombre». El palacio tiene 2 pisos y torreón, y se organiza en torno a un patio con 2 galerías en los lados menores, ambas de 3 arcos, el central más alto que los laterales. Dichos arcos son de medio punto, y las columnas que los sustentan son cilíndricas, con capiteles típicamente nazaríes, muy similares a los del patio de los Leones de la Alhambra. El patio muestra una pequeña alberca cuadrada en su centro. En el techo de la sala baja se conservan pinturas. La sala alta tiene como protagonista el mirador, que es además el elemento más reconocible desde el exterior. Las inscripciones labradas en las yeserías del mirador refuerzan el carácter privado de la casa, con palabras y frases de celebración como bendición, felicidad, la salud es perpetua y la dicha continua. Pasamos ahora a la iglesia de Santa María de la Aurora y San Miguel, ubicada en la plaza de San Miguel Bajo. Fue construida a principios del siglo XVI,
posiblemente en 1501, y su parte superior se completó entre los años 1528 y 1539. Se edificó en el lugar donde anteriormente se encontraba una mezquita, de la cual aún se conserva el aljibe, datado en el siglo XIII. La iglesia combina elementos del Renacimiento, como las portadas y la planta de cruz latina, con elementos del arte mudéjar, como los arcos apuntados y el artesonado. Esta iglesia es la sede de la Real, Venerable e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima de la Aurora. Esta cofradía nació como resultado de la profunda devoción que un grupo de albaicineros tenía hacia la Santísima Virgen María, y con el objetivo de desarrollar una labor asistencial y de ayuda económica a los vecinos que lo necesitaran. Por último, resaltar que en esta plaza se encuentra también el Cristo de las Azucenas. Esta cruz tiene una curiosa historia que os relataré brevemente. La primera cruz que se erigió en este lugar fue de madera. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XVII, la cruz de madera fue reemplazada por una de piedra. Durante la Guerra Civil Española, el Cristo fue destrozado. Sin embargo, los vecinos del barrio recogieron y guardaron en sus casas los fragmentos del Cristo. Después de la guerra, los feligreses de la parroquia de San Miguel Bajo quisieron restaurar la imagen del Cristo en su cruz. Para ello, todos los vecinos se unieron y rejuntaron todos los trozos que habían guardado en sus casas. Francisco Bustamante Vargas, un gitano urlañador, se encargó de coser la estatua y recuperar su primitiva imagen. Este hombre, con sus manos y sus lañas, ensambló el Cristo de las Azucenas y exclamó: «Este ya no se escapa más». Desde entonces, el barrio cambió el nombre del Cristo, y pasó a ser el Cristo de las Lañas o el Cristo de las Grapas, porque este crucificado estaba sujetado por lañas de hierro en sus piernas y brazos. Posteriormente, el Cristo fue restaurado y cambiado, en la misma plaza, al lugar que hoy ocupa. Y ponemos rumbo a nuestro destino final, de la ruta del Albaicín Interior. Para ello dejamos la plaza de San Miguel Bajo y nos dirigimos al alminar de Almoravitum, situado en la placeta de San José, en la que se encuentra también la iglesia que da nombre a esta placeta. La iglesia de San José fue edificada en el siglo XVI, sobre la mezquita de los Mourevitos o ermitaños, una de las mezquitas más antiguas de Granada, levantada entre los siglos VIII y X. El 7 de enero de 1492, apenas 5 días después de la toma de Granada, el templo musulmán fue bendecido para el culto cristiano por el primer arzobispo de Granada, Fray Hernando de Talavera. En 1501, la iglesia de San José se erigió como parroquia. En 1517, se derribó la mezquita de los Mourevitos para construir la actual iglesia, terminándose las obras en 1525. Es de planta rectangular, de una sola nave, con capillas laterales entre contrafuertes, capilla mayor y coro a los pies. La capilla mayor es de planta cuadrada, se cubre con un estupendo artesonado mudéjar octogonal. El retablo que podemos contemplar actualmente en la iglesia de San José sustituye a otro del siglo XVI. Fue diseñado por Ventura Rodríguez, ejecutado por Francisco Vallejo entre 1788 y 1789, y pintado por Manuel González en 1820. De la antigua mezquita todavía queda en pie el aljibe, y su alminar, único conocido en España anterior a la época almorávide. El alminar se reutilizó como campanario, añadiéndole el cuerpo de campanas. Es conocido como el alminar de Almoravitún. Fue construido en la primera mitad del siglo XI, durante el mandato de Zawiya Ibn Ziri y su sobrino y sucesor Abu Sa'ib ibn Maksan, primeros monarcas de la dinastía Zirí de Granada. Este alminar perteneció a la mezquita de los Mourevitos o de los ermitaños y está construido con sillares de la Malaá, exceptuando la parte baja que está realizada con piedras y sillares, provenientes de derribos de edificaciones romanas. Es de planta cuadrada, de más de 13 metros de altura y 3,85 metros en cada uno de sus lados. Tiene un machón central y cuadrado de 1,40 metros de lado, que se encuentra en el interior de la torre. Los muros tienen un grosor de unos 60 centímetros. Hasta lo más alto de la torre sube una pendiente y estrecha escalera, que recibía la luz por una serie de tragaluces a modo de saeteras, algunos de los cuales fueron ensanchados con posterioridad a la construcción. A mitad de la torre se encuentran dos arcos de herradura. El alminar de la iglesia de San José está separado de la iglesia y el aljibe. Actualmente, se encuentra cerrado y no es posible visitarlo. Finalizo esta segunda ruta dedicada al Albaicín Interior,
que, como me ocurrió con la primera, me ha servido a lo largo de mi labor de investigación, para conocer y poder transmitir algunos hechos y lugares, que permanecían en el anonimato de muchas personas que residimos en esta maravillosa ciudad. He pensado que quizás fuera interesante, antes de proseguir con una nueva ruta por este distrito, dedicar el siguiente capítulo a un monográfico sobre los aljibes del Albaicín, como ya os prometí. Espero que sea de vuestro agrado.